ahí se queda. Y este. ¿Escucha? Y este. Sí, sí, ¿Se da? ¿se oye? Hola. Sí, buenos días. Sí, ¿Y este no? ¿Y no? sí. Sí, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Ah, vale. Bien, ¿estamos? Muy bien, pues para no demorar más el tiempo vamos a comenzar la mesa. Espero que estén con energía, que se hayan recuperado de ayer, especialmente las personas que fueron a la tirolina. Creo que eran las que tenían más energía ayer, de hecho, más que el resto. Bien, vamos a iniciar una mesa de debate sobre un tema polémico, obviamente. Ya José Luis y Irache ayer también comentaron temas, yo muy brevemente en la inauguración, y también esta tarde tendremos charlas, especialmente la de Álvaro Cabezas, sobre esta temática. Y por lo tanto, bueno, es una temática que la tenemos, es un debate. Hay varias cosas en la comunicación de José Luis que creo que son importantes, definiciones de qué es y qué no es el fraude, si es individual, si no es individual. Y son cuestiones que creo que muchas veces se generalizan. Mucha gente, cuando se habla de retractaciones, se habla de fraude, no se sabe exactamente de qué se está hablando, qué procedimientos existen para poder controlarlo, qué consecuencias tienen, qué cosas se pueden hacer desde los equipos editoriales o desde las instituciones para poder corregirlo. Pero creo que son cosas que son importantes debatirlas, y creo que el foro de debate, pues, quizás es más adecuado, ¿no?, que una ponencia o una presentación, que es algo más estático, luego pues, generalmente no suele haber tiempo para preguntas. Así que decidimos hacer esa mesa de debate y estoy muy feliz, además muy bien acompañado, aunque, bueno, excepto creo que Alex, al resto ya los han presentado, pero los voy a representar, si me lo permiten. Bien, comienzo con José Luis. José Luis es licenciado en Documentación por la Universidad de Granada, una de muchísimos kilómetros, uno más, excelente. Doctor en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, y trabajó en el laboratorio de cibermetría en el CSIC, que fue cuando lo conocí, en mi etapa predoctoral, hace ya muchísimos años, y también en la Royal Netherlands Academy of Science and Arts en Países Bajos, cuando estabas tú haciendo la tesis, ¿no? Puede ser en aquel momento. Bien, en 2008 fue analista en la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde realizó labores de evaluación y documentación científica. Desde 2018, ya han pasado años, pensaba que era más reciente, pero el tiempo pasa rápido. Forma parte del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA, en el CSIC como científico titular, y trabaja en temas sobre evaluación, análisis de bases de datos académicas, el papel de las Altmetrics, de las métricas alternativas, en la evaluación científica y en el estudio de malas prácticas científicas, como ha demostrado en la presentación de ahora. Y como ha remarcado Isidro en su presentación, también desarrollador de productos para el ecosistema científico, Sílice y RetractBase, que ha presentado. Bienvenido, José Luis. Sigo con Irache. Es oficial de facilitación e integridad para el Comité de Ética de Publicación, COP, que tiene como misión educar y facilitar el debate en torno a la ética en la publicación académica. Irache trabajó como editora en revistas académicas durante más de 15 años, una experiencia muy larga, inicialmente en Biomed Central y después en PLOS, donde fue editora jefa adjunta en PLOS One. Irache tiene experiencia en áreas de ciencia abierta, incluyendo preprints, datos abiertos, revisión por pares en abierto, temas que ya hablaremos durante el debate, y es actualmente directora de la iniciativa Make Data Count, que promueve prácticas de evaluación responsables para valorar y reconocer el alcance del impacto de los datos. Muchas gracias, Irache, por acompañarnos. Y termino con Alexandre López Borrull, profesor agregado de los estudios de Ciencia de la Información y de la Comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña, doctor en Química por la Universitat Autònoma de Barcelona y licenciado en Documentación también por la UOC.
En mi caso, conocí a Alex siendo mi profesor cuando estaba realizando mi máster, así que estoy muy feliz de poder estar hoy aquí con él. Sus intereses de investigación se centran en la desinformación, un tema que quiero tratar también en la mesa de debate, porque creo que es una de las consecuencias del fraude y de las retractaciones, y a veces son temas que están separados, pero creo que debemos unirlos. Obviamente también en la ciencia abierta y en las revistas científicas. Forma parte del grupo de investigación Aprendizajes, Medios de Comunicación y Entretenimiento Game de la UOC. Muchas gracias, Alex, por la presencia. Y yo quisiera comenzar con una primera pregunta base para los tres. La idea es que hagamos varios turnos de preguntas, vayamos conversando todos, que vosotros también podáis conversar entre vosotros en cada uno de los turnos, que se genere un diálogo, y también os pido al público que intervengáis, no solamente al final, sino durante el proceso del debate, para que generemos un debate entre todos, ¿de acuerdo? Aunque, José Luis, casi me has chafado la primera pregunta en tu presentación, pero bueno, es normal. Creo que lo lógico es comenzar por una definición de fraude. ¿Qué es, cuando hablamos de fraude científico, qué es exactamente de lo que estamos hablando? Has desagregado esas etiquetas, algunas conflictivas, has comentado que, verdad, no en todos los lugares se definen las cosas de la misma manera. Vemos dos bloques claramente, ¿no? Creo, la mala fe y la equivocación, pero bueno, creo que estaría bien hacer una ronda muy rápida para asentar qué entendemos por fraude científico y qué no es fraude, y sobre todo cuando hablamos de retractaciones muchas veces automáticamente nuestro cerebro nos viene una imagen que a lo mejor no tiene por qué ser la que ha sucedido, ¿no? Entonces, podemos comenzar contigo, José Luis. Sí, bueno, es una cuestión muy difícil la definición, sobre todo distinguir entre lo que podemos decir fraude de lo que no fraude. La diferencia está en la voluntariedad de la acción digamos, del error que se comete, si es voluntario o no. Ahí está la distinción, si hay malas prácticas, si es voluntaria, si es interesada o no. Claro, definir, encontrar un punto que tú puedas saber que se ha hecho a propósito o no, es muy difícil, Entonces, ahí hay una laguna que dificulta el precisar el significado del fraude. Tradicionalmente el fraude siempre se ha estado vinculado al propio proceso de experimentación, o sea, previo a la publicación. La manipulación de datos, el plagio y todo eso se hacía siempre en un laboratorio, y cuando se hacía una investigación era la propia organización donde trabajaban estas personas y se hacía una investigación interna, y de ahí luego salía la retractación. Ahora estamos cambiando hacia un modelo en el que yo soy partidario de pensar que la mala praxis ya no se está cometiendo en el propio laboratorio, sino que se está cometiendo en la publicación. O sea, cuando voy a publicar, ahí es donde se está cometiendo. Por ejemplo, el plagio es el documento en sí, es la prueba del delito. Pero cuando estamos entrando en los PPM, estamos hablando de fake peer review, estamos hablando de manipulación de citas, todo eso tiene que ver con la publicación. Y es muy interesante cómo está derivando, está saliendo del laboratorio de fraude y se está metiendo dentro del mundo de la publicación. Entonces, pues como vengo de la documentación y nosotros somos expertos en el mundo de la publicación científica, pues es un tema que nos atañe y nos hace pensar que el tema del fraude está derivando hacia este modelo, hacia el mundo de la publicación. Y cuando miras el mundo de la publicación, a mí me gustaría introducir un poco esta idea, y es que tenemos que hablar de modelos de publicación. Porque ahí es donde estamos viendo, o al menos yo lo veo así, que hay una correlación importante entre modelos de publicación y infracciones de este tipo, sobre todo infracciones de las nuevas, ¿no? De los pay-per-view y de la manipulación de la revisión, ¿no? Que son los grandes problemas que están viviendo ahora. Entonces,
para que existan este tipo de problemas es necesario ciertos modelos de publicación. O sea, hay un colaborador necesario que está introduciendo estas variables y que está, no estoy diciendo que lo aliente, pero sí que está ayudando a que, o si no está ayudando, es indiferente a que este problema prolifere, ¿no? Entonces, no sé, pongo un ejemplo muy concreto, el caso de Indawi. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que ha pasado en Indawi. Indawi pues, era una editorial de acceso abierto, plenamente comercial, pago por publicación, y hay todo el problema que ha derivado de todas sus revistas. O sea, era un problema no de revistas o de autores, sino que era del propio modelo de publicación el que ha generado una retractación masiva del 2023, de miles de artículos. Entonces, tendremos que plantearnos, antes hablaba yo de defraudadores particulares, ahora estamos a lo organizado, pero es que también tenemos editoriales que, como digo, no les voy a hacer responsables del fraude, pero son editoriales que en su modelo este tipo de práctica no les supone una cuestión ética o un problema, o como el beneficio económico está por encima, pues le dan menos importancia. Bueno, no sé si me estoy saliendo. Has adelantado un poquito a preguntas posteriores, pero bueno, está todo conectado. Al final decir que cuando hables ya de modelo de publicación, también introduzco otra idea. ¿Hasta qué punto los propios científicos controlamos nuestro propio sistema de publicación? Porque al final estamos sujetos a este sistema y luego lo padecemos con este tipo de problemas, ¿no? Que esto nos afecta a nosotros, a una editorial comercial a lo mejor no le afecta tanto o no le tiene mucha importancia a este tipo de problemas. Y ya está, pero bueno, en esa definición te digo que, desde mi punto de vista, la frontera para definir es la voluntariedad. Y si la voluntariedad es difícil de encontrarla, tenemos un lugar borroso en saber si es fraude. Que en definitiva tiene que ser una investigación de la propia organización que pueda dilucidar si hay fraude o no. Pero estamos hablando de están surgiendo tipos de fraude que son en la publicación, no en la investigación, sino en la publicación. Entonces, ¿quién es responsable de esa investigación? Ahí está la gran laguna. Las editoriales, los propios autores, esa es donde está, digamos, el problema hoy en día. Bien, entonces, José Luis, sigo contigo, Iratxe, en tu doble papel de la experiencia como editora, especialmente, ¿no? en PLOS, con un gigante, y en tu posición actual en COU. ¿Estás de acuerdo con lo que comenta José Luis? Con ciertas cosas sí, con otras menos. Primero, la parte de fraude, de dónde está esa frontera, y luego posibles culpables con un modelo de publicación que comentaba. Sí, no, la parte que estoy totalmente de acuerdo, en eso se me lee más, es que me leo a mí mismo. Estoy totalmente de acuerdo en la definición de fraude y de que tiene que haber este elemento de que sea voluntario y de que muchas veces es difícil. Desde luego, desde el punto de la revista, hay pocas veces en las que puedes decir de manera segura lo han hecho a propósito, a no ser que sea algo como un pay-per-mill. Pero incluso para llegar a la fase de pay-per-mill, para poder decir, o sea, tienes que tirar del hilo y poder llegar a una persona que tiene varias etapas de diferencia con la publicación en sí. O sea que esa parte estoy de acuerdo y de hecho las revistas, como José Luis ha mirado las retractaciones, intenta ser súper abstractos en el texto de las retractaciones porque muchas veces no se quieren meter en temas legales de acusar a alguien de haber hecho fraude cuando no tienen evidencia necesariamente. Entonces, desde ese punto de vista, lo mejor es que las instituciones hagan las investigaciones, que ellos sí tienen marcos de eso, de mala conducta, etc. Pero para las revistas lo que hacen es decirme, tengo que tomar una decisión de qué hacer con este artículo que hemos publicado, debemos mantenerlo o no. Y de hecho, si mirando desde los recursos y recomendaciones de Cook, de hecho ahí no hacen diferencia
respecto a fraude o no. Hay un número de las recomendaciones de retractaciones cubren muchos escenarios en los que recomiendan que los editores completen retractaciones. Dice, si confirmas fraude es uno, pero hay muchos otros. Y una de las cosas que mencionan en las recomendaciones de retractación es de que, desde el punto de vista de las revistas, la retractación no es un castigo, es un mecanismo de corregir la literatura. Luego, como vaya una institución o otro organismo y decida utilizar esa retractación, ya es otro tema, pero es de la misma manera de cómo se utilizan los artículos en los sistemas de evaluación. La revista lo publica y luego va a la institución y hace con ello como le parece o acorde a sus políticas. Entonces, en eso, la parte de fraude, de acuerdo. No estoy tan de acuerdo en ciertos temas de modelos de revistas, pero quería decir que sí, lo que sí que me parece es que estamos como la tormenta perfecta para dar pie a este tipo de prácticas, porque cuando miras a quién está involucrado, desde los investigadores y quién les da el dinero y la localización, dónde hacer su trabajo y cómo publicar, hay muchos incentivos que van todos hacia cuanto más publica más y publica en este tipo de revistas. Te estoy dando un listado de lo que ya es mejor o peor, etcétera. O sea, ya te estoy poniendo ciertas limitaciones. Y estamos en esta tormenta perfecta porque los investigadores dicen, si quiero que me den un ascenso, que me hagan titular, tengo que hacer esto, o sea, tengo que seguir publicando más. Las instituciones, otra cosa que igual hablaremos es que a las instituciones esto les interesa porque las instituciones tienen sus propios rankings. No es que lo hagan esto en el abstracto, es que ellos luego tienen otros rankings de donde viene esta información de cuánto hemos publicado. Y en las revistas, pues quieras que no, algunas son con ánimo lucrativo y les interesa cuanto más publique mejor. No solo en aquellas donde tienen un modelo de APCs, o sea, cuando tienes una suscripción también quieres seguir publicando más, porque si no, cuando vas a la biblioteca a vender la suscripción te van a decir para qué quiero esta revista. O sea, que lo que me parece es que hay que tener un poco, mirarlo de manera sistémica. Por supuesto, hay ciertos modelos donde puedes decir que hay factores como el APC, etcétera. Bueno, una publicación, pago tanto, cuanta más hago, multiplico y esto es el beneficio que voy a sacar. Pero no creo que eso sea lo único que podemos poner como señal de los factores dentro de las publicaciones. Lo digo porque con todos mis conflictos he trabajado en la revista Plus One, que es uno de los megajournals, no se llama yo así, pero es como se llaman. Es una editorial sin ánimo lucrativo, teníamos un modelo de APC y te puedo garantizar que hemos puesto chequeos editoriales por todos los sitios que podíamos encontrar desde hace 10 años, estando yo. De hecho, cuando empezamos a ver los problemas de paper mills, cuando eran en las docenas y no las docenas de miles, y pusimos muchísimas barreras. No digo que sean infalibles, porque he visto que ha tenido problemas después también, pero desde luego es algo en los que pusimos mucho trabajo en decir, no queremos que esto se nos salga de las manos, pues lo hemos intentado, etc. Y de hecho ha habido casos también, iba a decir, en revistas que no son necesariamente de APCs, que pueden ser híbridas o de suscripción y que han tenido también problemas de manipulación de evaluación, etc. O sea que me parece un factor más fuerte, digamos, el sistema de evaluación y esta dinámica de publica cuanto más mejor, porque eso es aplicable a cualquier modelo de revista. O sea, algunas pueden tener más debilidades en sus procesos por diferentes razones y otras menos. Perfecto, gracias. Entraremos en los motivos ahora, enseguida, pero bueno, es importante lo que has apuntado. ¿Alex? A ver, primero, la ciencia es una actividad humana y son los humanos los que llevan a cabo el fraude. El fraude es una actividad humana. En Barcelona tenemos un debate, que no nos salimos de él, entre lo que es la diferencia entre seguridad y percepción de seguridad. Entonces, cuidado, porque a veces podemos entrar en que la percepción del fraude lo hace mucho mayor de lo que realmente es. Y creo que tenemos que continuar diciéndonos que la ciencia mayoritariamente es muy correcta y además tiene mecanismos de equilibrio y que los medios de comunicación seguramente quizá no tienen.
por ejemplo, ¿no? en otros flujos de conocimiento importante. Por tanto, yo creo que hay como si fuera una pirámide, donde abajo hay el grueso de la publicación de artículos, y después vamos subiendo, va bajando la calidad, esta calidad va bajando, y hay un momento que hay un umbral a partir del cual ya decimos que esto es fraude, ¿no? Pero hay una progresión. Y a mí lo que me preocupa, más que el umbral que podemos ponernos de acuerdo, es que quizá la parte baja del umbral de baja calidad es la que va creciendo. Porque nuestra propia aceleración de la burbuja de publicación puede llevarnos con inteligencia artificial o sin ella, no la culpemos solo de una cosa que es de la peculiaridad quizás más de los autores o de los científicos y científicas, es el hecho de cómo ponemos la calidad para que después el umbral de fraude lo tenemos muy claro, pero cuanto más vayamos al precipicio, más fácil va a ser caer, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las preocupaciones. Y la otra reflexión es en el peer review, ¿no? Es en la parte de revisión, ¿no? Porque más que el modelo de publicación es el modelo de revisión, que quizá el que pone más manifiesta la diferencia entre un buen artículo y un mal artículo. Entonces la reflexión que yo siempre me hago es, independientemente que pueda ser abierto, que podamos mostrar, es el proceso editorial está externalizando el punto crítico de funcionamiento y calidad de su producto, que además es voluntario. Y yo creo que el gran problema quizás está aquí, que es que el peer review, que es el proceso central que nos va a dar la calidad suficiente del producto, la confiamos en gente de fuera, que podemos tener una comunidad de revisores, y aquí en las revistas saben lo que cuesta tener esta comunidad de revisores a los que hay que cuidar, a los que hay que mimar, a los que hay que proteger incluso, para que puedan continuar revisando artículos. Y por tanto, esta parte yo creo que también es importante de que lo tengamos claro, de qué manera el peer review, que al final es el gatekeeper, ¿no?, de la ciencia, es decir, lo que decidía que entraba y que no entraba en el proceso de revisión. Creo que aquí también se está bajando la calidad, por distintos motivos, por presión de tiempo, por no reconocimiento, por el mérito, es decir, que aquí también hay cosas que podríamos corregir, ¿vale?, para de alguna manera poder tener en cuenta el proceso a partir del cual vamos a decidir que algo es de suficiente calidad o no. Por tanto, diría que el fraude, entre todas las cosas que habéis dicho, también diría que es, sobre todo, también un error en el peer review, por acción o por omisión, ¿vale? Porque en algún momento se ha fallado en el proceso que tenía que garantizar la calidad. Y, bueno, de momento, esta es la primera intervención que hice. Estupendo, bueno. Ya han salido algunas cosas interesantes, ¿no?, en esta primera ronda de qué nos fraude y qué hay detrás, en esa difícil frontera, ¿no?, entre el error y la mala fe en la publicación, y si está antes de la publicación, está después, está durante. Ahora, digamos, el siguiente paso natural es esa búsqueda de la culpabilidad. ¿Por qué está ocurriendo el fraude? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué tenemos esa escala ingente, increíble, ¿no?, de fraude en todo el mundo? Aunque José Luis, en los datos que ha mostrado, yo creo que has identificado problemas en instituciones concretas, y hay esa escala, pero no lo has mostrado como algo generalizado, pero sí está en ese debate si estamos pasando de, entrecomillado, manzanas podridas, ¿no?, de personas individuales o de equipos individuales con malas praxis, o es algo que se está escalando a otra escala, valga la redundancia. Y ahí habéis comentado varios temas, se ha comentado el modelo de publicación, se ha comentado el peer review, los modelos de evaluación. Y quisiera comenzar con el modelo de evaluación. Se ha comentado el Publish or Perish en algún momento, ¿verdad? Ahora hablando, sabéis que en España hemos tenido más o menos ese modelo, especialmente en las acreditaciones, bueno, en los exenios realmente también, pero especialmente en las acreditaciones al profesorado. Ha habido un cambio en el que ciertos indicadores se han diluido, como la incidencia del factor de impacto de una revista en la que uno publica para que pueda tener una evaluación positiva o no la pueda tener, un auge del currículum narrativo con sus pros y con sus contras.
que no acaba de arrancar del todo. ¿Qué pensáis especialmente del modelo de evaluación de la actividad investigadora? Hace ya muchos años de la declaración de Dora, han venido muchas otras declaraciones después de cómo tenemos que evaluar la investigación, de los pros y los contras, de los costes asociados a cambiar un modelo de evaluación, de muchas reticencias, de mucho personal de investigación todavía reticente a cambiar la forma en la que lo están evaluando. ¿Cuál es el motor? ¿Por qué está ocurriendo esa escala en el fraude? Comenzamos ahora contigo. ¿Por qué? Preguntas fáciles, sí. Siempre, sí. ¿Por qué esto ocurre? Yo creo que básicamente el sistema de evaluación lleva ya en una cierta línea durante muchos años y está normalizado, y entonces la gente piensa la recompensa que voy a tener es más publicación, más citas. Incluso cuando hacen cambios, yo escuché a una persona involucrada con el cambio que se ha hecho aquí en España con lo de ANECA y dijeron, vamos a intentar cambiar, dame menos, vea solo quiero 5 productos, me explicas eso de manera narrativa y serían mandándome currículums con 48 citas, etc. ¿Por qué? Porque al final está normalizado, siempre me has evaluado así, es así que he avanzado hasta donde estoy, ¿para qué cambiar? ¿No? O sea, hay una fase de cambio, etc. Eso me parece un incentivo importante y hay que reconocer, yo veo muchos pasos positivos, pero en diferentes países los sistemas van más rápidos o más lentos en la reforma y que nos guste o no, la ciencia es multinacional y muchas veces los y las investigadoras tienen que cambiar de país. Y les diga, me parece genial si en España habéis cambiado el sistema y ahora me vale solo esto, pero si quiero ir mañana al país P, me van a pedir esta otra cosa que me estabais pidiendo aquí hasta antes de ayer, así que voy a seguir en esa línea porque si tengo que encontrar otro trabajo lo voy a necesitar. O sea, es una parte de tenemos que tener esta macro visión del sistema. Desde el punto de vista de las revistas, etcétera, ¿es el por qué? Pues porque yo creo que hay un par de cosas. Uno, se ha vuelto, en mi opinión, ya lo expliqué un poco en la charla, se ha vuelto más fácil por la misma recompensa producir papers cada día, si queremos. Y al mismo tiempo, en las revistas hay 2 factores. Uno, como decía Alex, bueno, yo estaba mirando justo esta mañana por mi propia educación, en 10 años, o sea, del 2015 al 2025 hemos producido el 90% más de artículos que yo sepa, no hay 90% más de revisores por el mundo, no va tan rápido la cosa y entonces no es posible, es que no es físicamente posible hacer una revisión por pares para todos esos artículos de la misma manera que se hacía, yo que sé, en los años 80, cuando lo mandaban por correo y tenías que hacerlo sí o sí, porque era como si no, otros 3 meses a encontrar a alguien. Entonces, creo que hay que cambiar ese sistema. Yo tengo otro punto de vista respecto a si la revisión por pares es un sistema para garantizar la calidad. No me parece que se implemente de esa manera la mayoría de revistas. Me gusta cómo lo define Bodo Stone de la HHMI. Dice, es un sistema de consultoría para revistas gratuito, donde el revisor te dice si debes publicarlo aquí o no. Básicamente es lo que buscan muchos editores, no si está bien o no. Entonces yo creo que hay que repensar ese modelo desde luego, y la otra parte que iba a comentar desde parte de editoriales es que independiente del modelo que sea o no, sí que veo desde luego mucha presión en las editoriales grandes de queremos publicar más y que hay una, en mi opinión, erosión de la independencia editorial, porque para muchos editores se les mete presión desde diferentes ámbitos para decir lo que quiero es que me des un gráfico que quede bonito y haya un 10% mayor publicación de año en año, que no hay manera de hacerlo otra vez físicamente, a no ser que se utilicen mecanismos que tal vez no están acorde a las buenas prácticas. Muchas gracias. Vale, sí. Yo con respecto a los sistemas de evaluación, creo que como dice Irache con el sistema de publicación, depende de los modelos de evaluación. En el caso de España hemos podido ver
sí, en este panorama que he mostrado, yo no percibo un cambio de tendencia por el propio sistema de evaluación. De hecho, ha habido un cambio con la ANECA que es significativo y que está arrastrando a agencias de evaluación, y eso no se está percibiendo ni que haya más ni menos. Creo que hay poco relación, pero sí que la hay en unas condiciones determinadas. Como decía antes en la presentación, en países emergentes donde tienen una presión, o sea, por desarrollar, está creciendo rápidamente su sistema de evaluación, muchos de ellos tienen unos sistemas de incentivos muy directos hacia la publicación. Entonces, en esos países, por ejemplo, fíjate, fuera del mundo asiático, el caso de Italia, hubo un incentivo por la publicación y el fraude aumentó. Porque ese pago directo por publicar, que sucedía también en China y que estaba alimentando muchísimo la máquina, ¿no?, de fabricar artículos. Entonces, esas evaluaciones tan directas hacia el pagar por publicar, el incentivo por producir, es lo que te puede llevar a irte al lado oscuro, ¿no? Es decir, es rentable, tal. De hecho, también creo que en Colombia, si alguien me lo desmiente, también hay un caso de que se está pagando por publicar en la evaluación, y ya se está generando casos de personas con unos índices de publicación bestiales, derivados solamente por la búsqueda de financiación. Pero sí, una especie de efecto cobra, ¿no? Sí, exactamente. Se da esos casos. Entonces, es importante la evaluación en esos términos. Pero sí que quería puntualizar una cosa que ha dicho Irachi sobre el tema de los modelos de publicación, de lo que yo había comentado. Y era precisar el tema de, por ejemplo, las revistas. El modelo tradicional de suscripción no buscaba la producción. O sea, Pablo Esperi nace con el Open Access. Y te digo por qué. Porque en el modelo de suscripción, el cliente es el lector, no el autor. Y el lector exige calidad. Y la revista no buscaba producir mucho, sino producir calidad. Y por eso tenía un sistema de peer review que actuaba como un filtro para ir seleccionando lo mejor. Y el éxito de la revista dependía de publicar lo mejor, que generaba en sí mucho impacto, y eso te permitía estar en los rankings. Entonces, ese es el modelo, digamos, tradicional. Cuando llega el Open Access, la facilidad de producción que tiene en Internet, y se le une el modelo del APC, en el que ahora el cliente ya no es el lector, sino es el autor. Entonces el modelo tiende hacia la producción. Y muchas veces, yo no estoy diciendo en concreto a lo mejor que pero sí hay editoriales que claramente se están moviendo hacia la producción masiva. Y entonces, y eso conecta con el tema del peer review. Porque para que tú tengas una producción masiva, tú necesitas un peer review relajado. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de MDP, por poner el nombre. MDP, y recomiendo seguir a Consuelo Oviedo de Sevilla, que todas las semanas te hace un report de evaluaciones en MDPI, Flipante Verlo. Entonces, evaluaciones de una línea diciendo me gusta, no me gusta, el autor tiene que citar mis trabajos, eso está en la orden del día. Entonces, ese modelo económico busca ese tipo de evaluación y esos tipos de filtros. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo cuando hablo de ciertos sistemas de publicación, ¿no? Esas lógicas están induciendo a unos caminos de publicación en los que se relajan los criterios de evaluación, se relaja, por ejemplo, otro tema que yo también me parece muy discutible, el tema de la recomendación del revisor. Eso se introdujeron en muchas revistas un poco para agilizar procesos, para decir, bueno, para que el artículo vaya rápido. Recomiende usted. Bueno, se abre la puerta a que se dieran los fraudes que se dieron de autores que se autoevaluaban, o amigos, o cárceles de conocidos que se evaluaban entre sí. Entonces, lo que quiero decir, cuando tú creas un modelo de gestión cuyo objetivo principal no es producir ciencia de calidad, sino producir ciencia, o sea, producir artículos,
tiende a meter ciertos elementos que a lo mejor no lo has hecho tú a propósito para que se produzca fraude, pero sí abre la puerta a que haya gente que empiece a utilizarlo de forma fraudulenta, ¿no? Y entonces, eso yo lo que quiero alertar un poco, que ciertos modelos de comunicación de verdad es que tienen que ser alerta y decir, no podemos hacer este tipo de servicios o este tipo de acciones porque se abre la puerta, ¿no? Ser más críticos con lo que está haciendo. Yo pongo, por ejemplo, una anécdota. Hace un año estuvimos en un seminario hablando sobre estos temas en Sevilla, y recuerdo que fueron invitadas personas de editoriales científicas, de Taylor Francis y de Frontier. Y decían, nosotros tenemos unos mecanismos para detectar fraude y tal. Nos contaban todo lo que hacían, que si inteligencia artificial y todo esto y tal. Y yo le decía, pero tu grupo editorial, cuando tú detectas este tipo de cosas, por ejemplo, le hice una pregunta muy sencilla. Le dije, ¿cuánta gente está trabajando en tu departamento? Me decía, bueno, somos pocos, estamos 2 o 3 personas ahí mirando artículos, y hombre, la verdad que es un trabajo muy duro, tal cual. Digo, ¿cuánta gente está en el departamento comercial? 1000. Y bueno, pues ya entiendes el interés que tiene tu revista o tu editorial, cuál es el objetivo principal. No es tanto detectar fraude, sino vender el producto. Entonces, cuando entramos en esos términos, pues es importante, cuando la publicación se convierte en un negocio. Sí, cuando vemos que la editorial es una empresa que gana publicando. Exacto. Y cuanto más publica, más gana, ¿no? Ese punto lo tenemos claro. La pregunta es, ¿puede un modelo de evaluación de la actividad investigadora cambiar esa situación, cambiar que esas empresas ganen dinero única y exclusivamente por la publicación de trabajos? Y si es posible, porque también los modelos de evaluación sirven en determinados contextos. El modelo de evaluación en Países Bajos, que es muy comentado en muchos sitios, un modelo excelente, muy posiblemente sirva en Países Bajos por la financiación, por la estructura, por la densidad de universidades potentes en investigación, por la cultura, pero ese mismo modelo copiado y pegado aquí, pues muy posiblemente puede fallar porque aquí tenemos una forma de trabajar distinta, ¿no? No sé, Alex, si quieres apostar. Mira, claro, yo tenía pensado en esta pregunta de ciencia abierta, pero no puedo evitar de alguna manera comentar porque no creo que sea causal el Open Access. Es decir, es algo que sucede mientras suceden muchas otras cosas que también han contribuido. El gran crecimiento de actividad científica, el gran número de universidades que se han creado, de investigadores que han pasado, es decir, todo esto yo creo que forma parte más de esta presión. Yo recuerdo en los que estábamos en esa época, el debate de si el Open Access era una rebaja de la calidad. Y había debates, y yo creo que pensaba que el debate ya se había ganado de alguna manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Open Access se incorporó en la filosofía del paradigma de la ciencia abierta, entendiendo que la ciencia abierta lo que quería hacer era garantizar la calidad y la integridad del proceso científico y de publicación. Y por tanto lo que quería, de alguna manera, era una apuesta clara por la calidad, haciendo que los incentivos o como la agencia de conocimiento científico para todo el mundo, etcétera, etcétera, no fueran un problema, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que, aun intentando solucionar la mayoría de problemas de integridad que quiere hacer el paradigma de la ciencia abierta, crea otros espacios que son, por ejemplo, el aumento de productos de conocimiento que se van difundiendo, ¿no? Tú ves pues, en los perfiles de currículum escolar pues datasets, quizá productos de menor calidad, y eso tiene que, para mí vamos a poner abierto lo que tenga mejor calidad. Si lo ponemos todo, vamos a hacer el sistema un poco más difícil. Por tanto, es ciencia abierta sí, mientras tengamos claro que la apuesta es por la calidad. Y creo que en estos momentos lo que se está yendo es hacia la cantidad. ¿Por qué? Seguramente porque pasan muchas cosas mientras vas desarrollando las políticas de ciencia abierta, y es que te llega la inteligencia artificial que era algo no previsto, ¿no?
por ejemplo. O el gran, y hablaré después, hablo un poco ya de marketing, de la desinformación, ¿no? La aparición de la desinformación como eje de motivación económica y también política. En todo esto, cuando tenemos la apuesta por la calidad, hablabas muy bien del lado oscuro, qué fácil es irse a la cantidad. Es decir, la inteligencia artificial generativa para hacer mejores artículos, pero no, vamos todos a hacer más artículos, por los incentivos, porque sigue primando esta visión de reputación del número de artículos, es decir, hay un cambio que hay que hacer, no solo cambia la política, es un cambio de la mentalidad también de nosotros, de cómo consideramos cuánto mejor somos como investigador, ¿no? Y a veces nos continuamos midiendo por el número de artículos, no por la calidad, que ya no va ligada a los cuartiles, porque decidimos por los cuartiles o por factor de impacto, pero la calidad de los artículos, pues a menudo puede ser algo muy, muy complicado. Por tanto, cuando la ciencia abierta tiene que darnos el camino de la transparencia para la mejor también capacidad de escrutinio de cada uno de los artículos, es muy difícil que no se deje llevar por el tsunami de la cantidad que nos está llevando el paradigma actual. Y aquí yo creo que hay que pensar que solo con ciencia abierta es necesaria, pero no es suficiente. Y por tanto, habrá que hacer algo más con unas buenas políticas de ciencia abierta y de currículums narrativos, sino vamos a construir un marco en el cual esto sea sostenible, porque yo creo, a mí me preocupa que a futuro va a crecer el número de artículos y va a crecer el número de fraude. Seguramente va a crecer más que el número de artículos que no tengan fraude. Y ese es el problema, porque estamos en un momento en que va a poder crecer mucho más el fraude, porque va a ser cada vez más imposible detectarlo, ¿no? El coste que tiene el fraude yo creo que también es muy importante, porque puede hacer que alguien no lo lleve a cabo. Cuanto más difícil sea de encontrar o de fiscalizar, va a haber quizá más incentivos para alguien para que lo pueda llevar a cabo. Bueno, también esa idea, le he escuchado a muchas personas bajo ese paraguas del acceso abierto y de la ciencia abierta, de depositar todo, incluso sin ningún mecanismo de peer review, y que de alguna forma como Darwin, ¿no? El que más fuerte sobrevivirá, pues lo bueno y la calidad al final será consultado, será citado, y lo que no tiene calidad, no tiene interés, pues será menos visitado, menos citado, que tengo dudas que eso en la escala en la que estamos ahora esté sucediendo, porque estamos viendo que obviamente se están citando trabajos retractados, están citando trabajos falsos, etcétera, porque tampoco tiene ningún control esa segunda publicación, ¿no? Que está haciendo y que está citando. Y perdona, sí. Además va a ser regurgitado por los sistemas, por los lenguajes de inteligencia artificial, es decir, todo ello va a contribuir a su crecimiento. Y además la otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces ha habido casos de artículos publicados y precisamente porque hay algún problema, toda la comunidad se pone a hacer comentarios y tal, los citas porque tienes que decir, estoy haciendo letras de respuesta, tienen muchísimas citas diciendo está mal. Sí. Pero cuando contas las citas no te dices si es buena o mala, es una cita más. Claro. Y al hilo de, bueno, has comentado la inteligencia artificial, que no se esperaba, bueno, la inteligencia artificial estaba, pero creo que no esperábamos la incidencia que ha tenido en el ecosistema científico, ¿no? Pensábamos quizá que en el mundo de la publicación científica y de la evaluación estábamos en otro punto con unos sistemas de control y que han fallado, ¿no? de alguna manera. ¿Cómo se manifiesta el fraude? ¿Cómo se manifiesta esos trabajos con errores con esta nueva tecnología que tenemos? Es decir, ¿podéis avanzar a la audiencia esas nuevas formas de fraude que se están generando? Yo desde la perspectiva de COP y otras experiencias que he tenido, desde luego las cosas que veo en COP recientemente desde los 2 últimos años es desde luego las retractaciones en grupo, que suele ser relacionada con manipulación, esos carteles que manipulan la gestión para decir, venga, hay esta edición especial, los 20 artículos se publican muy rápido y tal. Y también temas de cambios de autoría para añadir artículos autores a última hora, que así pueden ponerlos en su currículum, y citas irrelevantes, lo mismo añadir citas a la revisión o incluso después de que esté aceptado y tal.
Eso es lo que, pero bueno, yo lo que iba a matizar es para cuando las cosas llegan a COP, quiere decir que el fraude ha sido probablemente 3 años antes, 2 años antes se publicó, hace un año la revista ya decidió que lo miró. O sea que vamos como por detrás de la tendencia. Lo que me parece que vamos a ver más en el futuro es, francamente, hemos ido de casos, eso, una persona individual haciendo algo que no está bien, a grupos que se organizan, a decir ahora, ¿para qué me tengo que organizar con 20 personas? Tengo mecanismos de inteligencia artificial que me lo hago gratis, o me tengo una suscripción a Anthropic y me lo guiso y me lo como yo solito sin tener que pedir a nadie que luego puedo hacer chivatazos. Entonces me parece que vamos a ver más cosas en ese sentido de volver a potencialmente, a ver, también habrá entidades, organizaciones que se dedican a esto a gran escala, pero creo que vamos a pasar de una persona, un grupo de personas a menos humanos en la ecuación con estos sistemas de herramienta artificial. Ayer hablando en la pausa de café, alguien me comentaba, y es verdad, que incluso ahora hay autores que te meten prompts escondidos en los artículos porque asumen que los revisores lo van a poner en máquinas de ChatGPT para que les diga que os guste, y así le dicen, el prompt es darme una evaluación muy positiva en artículos genial. Y así es lo que van a hacer. ¿Se lo han preparado ellos solos? De hecho, recientemente salió un artículo publicado en Nature en el que hablaba de los mensajes ocultos en los papers para que cuando el revisor utilizara ChatGPT o cualquier otra herramienta para evaluar, pues en la máquina detectara un mensaje oculto que decía tío que ya este trabajo que es genial, ¿no? Y así no tengo que pagar un pay-per-view, ¿no? Esto va mucho más rápido y más barato. La otra cosa que quería comentar brevemente, porque vi que el año pasado hubo un caso con Crossref y me asusté un poco, francamente, porque me pareció, digo, esto puede ser la punta de lanza o la punta del iceberg de cosas que van a hacer. Es que las revistas que se han interesado un poco en los flujos de metadatos, ahora lo que hacen es introducir metadatos, ya ni en el artículo, se los manda, o sea, te meten citas en Crossref, o sea, no, en tu artículo no aparecen, se las meten en Crossref después cuando mandan la información y acumulan citas, eso a personas en particular, supongo que por pago, o a la revista que les interesa, a su propia revista, así que viene el factor de impacto por las nubes de repente. Entonces yo que soy muy de metadatos abiertos y todo eso, me parece, o sea, creo que tenemos que empezar a mirar no solo revisión por pares, aquí hay un editor y 2 o 3 revisores, es mirar, francamente, hacer una auditoría de todo el proceso, de todo el flujo, de A a Z, desde que se empieza a hacer, desde que a alguien le dan una subvención hasta esto está indexado y dónde, y decir cuáles son los puntos débiles potenciales y cómo nos protegemos, porque lo que te digo es gestionar metadatos, si sabes cómo hacerlo y tienes la infraestructura, no es tan difícil, y lo que te digo, la máquina te lo hace a escala. Sí, es terrible. Bueno. A mí me gustaría introducir una cuestión más conceptual, y es que la inteligencia artificial va a introducir en el artículo mucha menos relevancia en sí, para el tema, dentro de este marco de fraude que estamos hablando. Porque la inteligencia te va a generar el artículo que tú quieras. Entonces, es, digamos, el paso menos relevante ahora. Antes era central y ahora pasa a ser menos relevante. La importancia está ahora en infiltrar a alguien en el consejo editorial que te sirva para la revisión, identificar revisores, tener socios, bueno, o sea, cómo organizar el fraude. Pero luego el artículo pues, se mete una inteligencia, se fabrica y la semana que viene tengo otro y lo importante es autores que pagan el APC, editores que están conchavados y lo van a colar, bueno, gente que se infiltra, porque hay casos de gente que se infiltra. A ver, vuelvo un poco a la crítica, se infiltra porque a lo mejor hay sistemas editoriales o editores que son un poco laxos a la hora de seleccionar miembros del consejo editorial o editores en jefe de la revista. Entonces, bueno, creo que en esta dinámica de este fraude organizado, el artículo es lo que cada vez cobra menos valor.
Bueno, Irache lo comentó en su presentación, ¿no? También el cambiar el output, eso obviamente cambia el mecanismo, no solamente a la hora de evaluar, sino también de publicar. Obviamente eso supone un cambio a los equipos editoriales de las revistas, ¿no? Que muchos están en la sala, y lleva unos costes económicos. Esa auditoría que comentabas ahora, ¿no? ¿Eso es sostenible económicamente poder hacer eso con la escala de revistas y tenemos? Es una buena pregunta. No veo mucho interés en algunas revistas en poner dinero en esto, porque creo que todavía, o sea, muchas revistas, por ejemplo, con el acceso abierto, muchas revistas que totalmente en contra es la peor idea del mundo, hasta que hubo un modelo donde lo podías monetizar y de repente somos todos open access. Ya todos tienen modelos de repente en los últimos 10 años. Así que puede que veamos alguna manera de monetizar estos resultados asociados. No me sorprendería para nada, hay gente con mucho talento y muy buena en estas editoriales, o sea que seguramente sacarán algún modelo, pero si no me parece más interesante pensar en esto desde o sea, más bien que la ciencia abierta forme parte integral del proceso de investigación y que venga más de la financiación de la investigación en sí. O sea, de decir, tú estás creando datos, esto es valioso, te vamos a permitir tener un apoyo a nivel institucional o a nivel de la subvención que te dan, de hacer esto, o sea, producir estos resultados con cierta calidad, registrarlos de manera abierta, como decía, con un registro temporal, no me des un PDF al final. Y que eso sea parte integral. Y si usas los identificadores persistentes, al final, cuando llegas a la parte de revistas, ya tienes todo montado, básicamente. Lo que pasa es que la tensión actual es que llegas, no has hecho nada de eso y llegas a enviar el artículo y si tienes suerte la revista tiene una política de datos y te dice ¿dónde están los datos? Espera, que los vamos a buscar de los ojos del cajón, me voy a hacer nodo, lo hago, sí, me está costando más tiempo porque lo tengo que mirar y ponerlo en condiciones y tal, y lo mismo para mi código, mientras que debería ser, esto es parte de las prácticas que tenemos que poner en marcha. Bueno, no sé si fuiste tú misma que comentaste, o en otra presentación, no lo recuerdo ahora, en el que se comentaban casos de compartición de datos en el proceso de revisión, que obviamente supone una situación en los OJS de las revistas y en otras plataformas se puede gestionar datos, se puede reproducirlos, y que los revisores y revisoras tengan acceso realmente a ese dataset y lo puedan hacer. Y algunos casos que los autores y autoras se negaban, ¿no?, a compartir esos datos en el proceso de publicación. Mi pregunta es, ¿realmente pueden negarse a compartir los datos? Entiendo que no debería publicarse una publicación en la que se le pide los datos a los autores y los autores se niegan a compartirlos. Nunca debería publicarse ese trabajo, pero está ¿Qué pasa todos los días? O sea, depende de la política que tengas. O sea, nosotros en PLOS ONE pusimos en marcha esa política y declinamos artículos porque era o me das los datos o no me lo tienes que mandar el artículo a mí, pero si me lo mandas a mí, pero hay miles de revistas. O sea, es como, tú tienes tu opción. Pero te dice la mayoría de revistas que tienen políticas de datos es available upon request. O sea, te lo doy si me lo pides y luego ya veremos. Y la respuesta normalmente es cuando me lo pides te voy a decir no, pero gracias por concursar. Yo comparto con Irache su perspectiva sobre el tema de la trazabilidad del artículo, porque es muy importante que podamos comprobar que detrás de una publicación ha habido una investigación, que ese es el objetivo final. Y yo creo que lo que va a forzar esa dinámica va a ser los procesos de evaluación. Que si las revistas no quieren, los procesos de evaluación se te van a obligar. Y te digo, te voy a evaluar el artículo, me da igual la revista lo que te diga. Si le quieres dar los datos, no, pero yo sí te lo voy a dar. Y si no los depositas, estos artículos no se evalúan. Entonces, igual que se está cambiando hacia el depósito ahora en ANECA, bueno, es que esos son los procesos que sí que la evaluación debe estar un poco en vanguardia. La idea es decir, si veo un problema en el modelo de publicación, tengo que hacer un sistema de evaluación, no que se adapte al sistema actual, sino que permita la transformación del sistema actual. Vuelvo, parece que incido en el tema, pero ¿es posible financiar un sistema de revisión por pares que garantice todo eso a la escala que se está publicando?
¿Es posible tener un sistema de revisión sostenible, riguroso, a escala? ¿Qué opinas, Alex? Lo que no sé si tendrá que pasar por un proceso de obligatoriedad. Es decir, tanto publicas, tanto revisas. Llegar un momento en que haya como un compromiso más claro entre todos, que tú publicas aquí, pues igual te voy a tener que pedir en algún momento que revises. Aunque eso puede ir a la contra de que la voluntariedad implica pues como un menor conflicto de interés, ¿no? Es decir, bueno, yo lo hago porque me lo pides, no porque tengo que hacerlo. Pero quizás vamos a tener que ir a... Bueno, sabéis que hay mucha gente que está ahora investigando si realmente el proceso de revisión por pares se puede automatizar con herramientas de inteligencia artificial, ya se está haciendo. Mike Thelber, por ejemplo, lleva muchos años ahora publicando sobre si es posible y haciendo correlaciones entre una evaluación humana y una evaluación por máquina, cambia por disciplinas y siempre es conflictivo. Pero yo mismo estoy recibiendo revisiones por pares que están hechas por máquinas, y se ve, en el que te indican instrucciones absurdas, que no han entendido el trabajo, o si no es una máquina y es una persona, ha accedido a hacer la revisión porque se lo han pedido y ha dicho que sí, pero esa persona no tiene ni idea absolutamente de la temática del trabajo y está simplemente resolviendo un problema que tiene la revista de encontrar revisoras para revisar los trabajos y simplemente marcar ese check de esto ha pasado, una revisión por pares, pero realmente no lo ha pasado. Ya entrando a la última fase de preguntas, ayer lo comentaba, ¿no? Los malos siempre son más listos, más rápidos, tienen más dinero. Las formas de engaños son tremendas. Hoy podríamos enumerar decenas y decenas de fraudes que se están cometiendo y que muchos son todavía invisibles. ¿Qué efectos tiene la publicación de trabajos científicos falsos, inventados, con errores, etcétera? Es decir, muchas veces pensamos solamente en un efecto en la persona cuando va a ser evaluada, ¿no? Pensamos en ese proceso personal, individual, de si me descubren, simplemente no me van a dar el trabajo, no voy a promocionar, me van a echar de la universidad o de donde estoy trabajando, pero trasciende eso, ese nivel individual. ¿Qué está sucediendo con toda esa cantidad de miles y miles de trabajos, con errores, con cosas absurdas que se están publicando? Llevamos años en los de documentación diciendo que la información ayuda a tomar decisiones. Yo creo que tenemos que entender que el conocimiento científico que fluye dentro de nuestro ecosistema es muy importante y relevante y tiene mucha autoridad para la toma de decisiones importantes fuera de nuestro ecosistema. Y aquí es cuando yo añado la importancia de la desinformación creada en el ecosistema científico que fluye hacia la sociedad. Y el mayor ejemplo yo creo que es el artículo de Wakefield de las vacunas. Es que aún te encuentras gente que le suena, que correlaciona, porque ha escuchado tantos años después de que el artículo fuera retractado, ¿no? Y por eso seguramente en las ciencias de la vida y de la salud es tan importante y hay tanta voluntad de entender o de luchar contra la desinformación, porque tiene consecuencias sobre la propia salud, sobre la propia vida, ¿no? La opinión quizá de un filósofo, una encuesta falsificada, quizá una imagen, pero cuando estamos hablando del artículo de hidroxicloroquina, ¿no? Que hace salir a Trump en una rueda de prensa en medio de la COVID y después se descubre que los datos eran falsos, ¿no? Eso tiene consecuencias claras. ¿Cuánto ha tardado el Ministerio en posicionarse contra la homeopatía por la existencia de múltiples estudios que la defienden, la dificultad que ha tenido, los años que ha tenido y cuántas están vendiendo en las farmacias? Bueno, no quiero entrar en este debate, es para otro congreso, de verdad. Pero es la idea de los artículos ayudan a tomar decisiones al Ministerio de Sanidad para decidir si la homeopatía es un método o no recomendado. Y se avanza en estudios, por tanto, lo que construimos en el conocimiento científico no es solo nuestra trayectoria, es que tiene consecuencias más allá. Y por tanto, siempre, ¿no? Cuando nos dedicamos al tema de la desinformación científica, sobre todo en ámbitos de la salud, el tema de pseudoterapias, ¿no? Es decir, cuando los defensores del MMS, la solución milagrosa en el COVID, colocaron un artículo, Kalker colocó un artículo en una revista que existía porque se había ido a menos,
para ellos era por fin, les he colocado allí a ellos un artículo que decía, que al final decía que el MMS podía ser estudiado para ver, es decir, una conclusión de dilución homotártica, no decía nada, pero habían colocado un artículo. Es decir, tenemos que entender que tenemos una autoridad frente a la sociedad. Y entonces, en esta idea de ciencia abierta y para la sociedad, bueno, pero es que además tenemos una responsabilidad, ¿no? Por eso yo creo que también es tan importante este tipo de visión, porque hay momentos en que, bueno, la desinformación es muy importante. En momentos de revisionismo del Holocausto, de la guerra civil, de la violencia de género. Es decir, no es solo un tema científico en el ámbito de la salud, es en muchos ámbitos, cuidado, que nosotros somos la autoridad para que unos entren para continuar su guerra cultural, ¿no? Entonces yo creo que también es importante entender el papel o el rol que tenemos en este punto. En mi caso en particular estoy asustado en el sentido de que asumimos que la mayoría de las cosas que podemos ver en las plataformas de redes sociales son falsas, pero cuando uno ya lee un trabajo científico que además se supone que ha pasado un proceso de revisión por pares y lo que estamos leyendo también es falso, lo primero que se me ocurre es ni siquiera ya podemos confiar en lo que estamos leyendo en un trabajo científico, ¿no? Eso creo que es grave, ¿no? El llegar a ese punto. Sí, en este sentido, somos el mensaje que le llegaba de tu cuñado a la persona por WhatsApp durante el COVID. Es un mensaje que tú te relajas y confías. Si él me lo ha enviado es verdad, si esto lo han publicado en una revista es verdad. Y esta es nuestra parte del problema que expone. Sí. Estamos también viendo la creación de muchos productos ahora, Iris, Retransbase, otras bases de datos que existen, los clubes de lectura como Papios, que has nombrado en tu presentación. ¿Qué rol crees que tienen esas plataformas y qué pueden lograr, ¿no? ¿Pueden cambiar políticas, pueden cambiar cosas, pueden reducir el fraude? ¿Qué opinas de estas plataformas relacionadas con el fraude científico? Bueno, yo por lo que a mí me toca de Retransbase y el propósito que persigue es hacer público y abrir debate y exponer este tipo de publicaciones. Por un lado, para que la comunidad científica tenga un mayor conocimiento de publicaciones que están retractadas para que no puedan seguir utilizándolas, porque yo siento que no hay suficiente información. Para una persona que cite sepa si un trabajo está retractado antes de citarlo, no hay muchas herramientas que te permitan eso, salvo el Retraction Watch. Entonces, yo vi una laguna que era necesario una herramienta que te permita identificar rápidamente una publicación. Por otro lado, también hacer público y exponer casos en los que se está haciendo simplemente retractaciones, no podemos entrar a más, pero bueno, como señales de posibles problemas, ¿no? Entonces, igual que he hecho aquí la presentación, cuando he hablado de Murcia y he hablado de otro sitio en concreto de personas, pues decir simplemente aquí pasa algo, pues que si alguien toma decisión sobre esto, ¿no? Entonces, intentar exponer este tipo de problemas, pues yo creo que ayuda a identificar problemas y a buscar soluciones por parte de las organizaciones, las agencias que evalúan y que valoran la ciencia. Cada vez que se haga un informe hablando de China, yo creo que en China la gente reacciona. Y de hecho ya hay reacciones en China sobre esta problemática. Con el tema cambiando su sistema de evaluación, creo que son conscientes de este problema y responden. Entonces, hacerlo público hace posible que se tomen decisiones. Soy muy contrario de la idea esta de que no todos somos iguales y por lo tanto esto hay que taparlo, o taparlo en el sentido de que no hay que darle tanta importancia o no hay que hablar tanto de esto, porque luego entra en redes y cuando se habla de un caso de retractaciones, pues rápidamente hay una legión de personas diciéndote que eso, denunciar el fraude, simplemente denigrar la ciencia en su conjunto. Entonces, eso es un mensaje que también hay que combatir desde dentro de la ciencia. O sea, cuando se denuncia fraude, no es para empañar a toda la ciencia, sino para demostrar que dentro de la ciencia nos controlamos, nos valoramos, tenemos un mecanismo y los perseguimos y no los aceptamos.
Entonces, ese es el mensaje que tenemos que difundir. No que en la ciencia hay fulleros, que eso es cierto, lo hay, como en todo tipo de actividades, pero que tenemos formas y mecanismos para detectarlo y expulsarlo. Entonces, yo creo que todas las herramientas que se están desarrollando van en ese sentido, ¿no? Primero, informar, decir, señores, aquí hay un problema y estos son los números, estos son los datos, y luego, ¿para qué sirva? Para pues, toma de política científica, ¿no? O para ayudar al proceso de evaluación. Cuando la ANEC ahora tiene en cuenta si te han retractado una publicación, echará de mano de este tipo de fuentes para ver si un autor ha tenido retractaciones o no y tenerlo en cuenta en su evaluación. Gracias. José Luis. Y ya se nos va el tiempo, la última mini pregunta para el IH. Has comentado, José Luis, en tu caso políticas científicas, en tu caso te pregunto por políticas editoriales. Desde el COP, ¿qué puedes transmitir a los equipos editoriales? ¿Qué pueden hacer? Se ha comentado, ¿no?, que muchas revistas no están siguiendo o siguen de forma desigual las recomendaciones de COP. ¿Qué puedes transmitir a los equipos editoriales? Sí, yo diría, lo que estamos viendo es, José Luis comentaba cuánta gente tiene trabajando en temas de ética. Sé que esto no es posible en todas las revistas, depende de cómo sean gestionadas, hay revistas de diferentes tamaños, diferentes modelos. Pero desde luego las revistas, las editoriales grandes tienen todas ahora equipos especializados que se dedican a esto y no es una persona. Frontiers tienen más de 40 personas, o sea, yo donde ya no estoy en PLOS, pero el 10% de los empleados se dedican a esto. El 10%. Yo cuando empecé en PLOS era yo. O sea que sí que están respondiendo a esto, pero creo que esto tampoco es escalable. O sea, va a llegar un momento en el que desde el punto de vista del presupuesto de la revista dices, no me puedo dedicar a poner el 60% de mi presupuesto a esto. O sea, me parece razonable desde un punto de vista financiero. Entonces, yo creo que lo importante es que cuando estuve en PLOS y empezamos a ver esto, por supuesto, gestionábamos los casos, pero lo que me interesaba tanto o más era decir qué puedo aprender de estos síntomas que estamos viendo que me ayuden a mejorar el proceso normalmente al principio. O sea, yo intentaba siempre empujar cosas hacia el principio. Cuanto menos gente involucrada en un problema, suele ser más fácil gestionarlo. Entonces, yo diría es eso, si veis algún caso de este, es cuál es la lección que podéis sacar o qué podéis cambiar en vuestras políticas o los procesos, etc. Y la otra es, con todos los dilemas que tenemos, a la escala a la que si estamos produciendo artículos con herramienta artificial, va a haber que responder con máquinas, o sea, no se puede hacer de manera humana, y cómo hacerlo de manera responsable. Yo diría, lo principal ahora, y de lo que está hablando COP en temas de herramienta artificial, también para el proceso editorial, esto no es solo para los autores, es de intentar ser lo más transparente posible, aunque por supuesto hay que tener un equilibrio, porque lo que no quieres es explicar a los que están intentando hacer fraude qué es lo que vas a mirar para que se inventen una cosa nueva. Así que hay esta tensión entre vamos a intentar avanzar en la transparencia, ¿no?, y decir estoy usando estas técnicas para intentar prevenir estos problemas, pero sin llegar a los detalles de decir te estoy dando digamos el protocolo para que me engañes mañana, ¿no? Es difícil, eso es bastante difícil encontrar el equilibrio, pero desde luego sí que veo una respuesta. Y yo diría lo interesante en estos casos es que puedo aprender y implementar después en mi proceso. Estupendo. Muchísimas gracias a los tres. Creo que tenemos un poquito de tiempo para unas preguntas. Yo iba a decir, sí, que, perfecto, también por aquí, que estábamos viviendo algo inédito en este CREX, que nunca había pasado, que era que Isidro Guillo no había hecho una pregunta. Me alegro de haber resuelto Gracias. Yo, sigo con el tema de los revisores, porque para mí son fundamentales, le van a subir el nivel o la calidad de un artículo en la medida en la que son buenos, ¿no? Entonces, también en aras de la transparencia, de la trazabilidad, de esa calidad,